Muchas gracias, nuevamente gracias por la invitación. Soy Félix Llanos Tejada, soy médico neumólogo, actualmente jefe de servicio de neumología del Hospital Nacional 2 de Mayo, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Neumología y miembro invitado, pero aún así participante activo del Comité de Residentado de Neumología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, me han pedido hablar sobre absceso pulmonar, ¿sí? Y quizás a diferencia de la patología que ha hablado el doctor Pecho, en absceso pulmonar sí tenemos algunos problemas porque no tenemos evidencia de ensayos clínicos recientes. Y es algo que vamos a hablar en el camino. Muy bien, quiero empezar con estas dos frases, ¿sí? Espero que les sirva como motivación a todos y cada uno de ustedes. Algo que a mí me decían cuando estaba en la universidad es que definitivamente lo que me estaban enseñando en el tiempo iba a volverse una equivocación o una mentira, ¿sí? Y hoy más que nunca lo tengo bien claro. ¿Por qué? Porque el buen médico no es quien más sabe, sino es aquel que nunca deja de aprender, y por eso cada vez que me invitan a una presentación siempre trato de decir que sí, con los tiempos un poco ajustados, ¿verdad? Porque siempre me permite preparar estas presentaciones, me permite seguir aprendiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entender todo lo que estamos aquí, ustedes inmersos en el mundo de la Facultad de la Medicina, y yo ya como médico, tenemos que entender que la medicina es un compromiso permanente, compromiso de todo, ¿sí? Compromiso de todo. Muy bien, dicho eso, empecemos con nuestro tema. Y traigo esta primera diapositiva de un texto bastante antiguo, de hace unos 15 años, ¿sí? Que habla sobre las complicaciones de la neumonía de la comunidad. ¿Sí? Y es interesante y es importante saber esto porque tenemos que entender que en teoría, hoy por hoy, con el tratamiento antibiótico que manejamos y con toda la, vamos a decir entre comillas, superioridad que tenemos por encima de un germen, las neumonías ya no deberían complicarse. Sin embargo, en el año 2020, los médicos tuvimos una pequeña cachetada, ¿verdad?, a nuestro interés científico con el COVID, y empezamos a ver que otra vez las cosas empezaban a complicarse, ¿sí? Dentro de las complicaciones de neumonía, obviamente hay de todo un poco, pero dentro de las complicaciones parenquimales de la neumonía tenemos al absceso pulmonar. Si ustedes revisan los libros antiguos de neumología, este tipo de enfermedades le llamaban las enfermedades supurativas pulmonares. Y todas las complicaciones de la neumonía estaban dentro de un gran capítulo que se llamaban enfermedades supurativas pulmonares, empiema, absceso pulmonar, neumonía necrotizante, pioneumotoras, etcétera. ¿Por qué? Porque eran complicaciones de este proceso infeccioso. Ok. ¿Qué cosa es el absceso pulmonar entonces? El absceso pulmonar es una infección pulmonar necrotizante, ¿sí? Entonces hay una muerte del parénquima pulmonar, que esa muerte va a formar una o más cavidades que van a tener en su interior, esa cavidad va a tener material purulento, ¿sí? Ese es un absceso pulmonar. Es una forma grave de infección pulmonar que nos está delatando una progresión de enfermedad sin mayor intervención, y se asocia a destrucción tisular, respuesta inflamatoria intensa, lo que va a llevar, ya tenemos que ir calculando, de que muy probablemente un grupo de esos pacientes tengan secuelas marcadas. Generalmente surge como una complicación de neumonía, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Vamos a ver más adelante que pudiera haber otro mecanismo. Y este mecanismo, que es complicación de neumonía, es la aspiración de la secreción orofaringeas, causando infección, lo que va a causar necrosis tisular, muerte del tejido, ¿sí? Lesión necrotizante, lo que se va a traducir en una cavidad, y ese es el absceso pulmonar, ¿sí? Este mecanismo es el mecanismo principal. Y ahí quiero que ustedes también lo tengan claro, ¿sí? Porque tradicionalmente nos han dicho que las neumonías son por anaerobios, ¿sí? Vamos a ver que hay un porcentaje nada especial, un poco más del 10%, en donde no hay anaerobios metidos, ¿sí? Pero aún así, la aspiración de secreciones orofaringeas es el mecanismo principal de infección. Esta infección tiene dos características muy importantes. Primera, que es polimicrobiana. Esto nos va a decir el tratamiento que vamos a tener que dar.
Y segundo es predominio de anaerobios por este mecanismo principal que les estoy diciendo, aspiración de secreciones orofaringeas, y un contenido de flora mixta. Entonces, estas son las bacterias causantes de abscesos pulmonares. Nuevamente, a la cabeza los anaerobios y dentro de los anaerobios a la cabeza el Peptostreptococcus, ¿sí? Como uno de los más frecuentes aislados tradicionalmente, ¿sí? Últimamente hay bastante evidencia de infección por Prebotella, por Bacteroides, por Fusobacterium, ¿sí? Pero tradicionalmente el más conocido es el Peptostreptococcus. Sin embargo, también pueden haber otro tipo de bacterias como el Streptococcus milleri o el Streptococcus pneumoniae, básicamente, y algunos otros más que están más asociados a infección intrahospitalaria. ¿Sí? Nuevamente, el absceso pulmonar es una neumonía, es una complicación de una neumonía que en teoría viene de la comunidad, ¿sí? Porque la neumonía intrahospitalaria deberíamos manejarla mucho mejor, en teoría, por lo menos el diagnóstico debería ser un poco más temprano, ¿sí? Pero no es lo que se suele ver, ¿no? Y eso es lo que nosotros pudiéramos evidenciar como un absceso pulmonar también de una neumonía intrahospitalaria. Pero también pueden haber otros organismos, parásitos, hongos, Aspergillus, hay que mirarlo, hay que tenerlo en cuenta cuando estamos ante un paciente inmuno comprometido, especialmente VIH y o terapia por trasplantes, ¿sí? Aspergillus, y micobacterias, ¿sí? Micobacteria T, micobacteria kansasi, la micobacteria tuberculosis, la gran imitadora, ¿verdad? Absceso pulmonar y termina siendo tuberculosis, pero todas estas causas son causas un poco más raras de absceso pulmonar propiamente denominado como la infección secundaria o una neumonía por el parénquima. ¿Sí? Y esto que está aquí es algo que yo quería que ustedes se puedan grabar, uno de los pocos tips que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Las bacterias anaerobias representan el 46% y la flora mixta, que incluye anaerobias y aerobias, implican más del 80%. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que solo tienen bacterias aeróbicas. Más adelante vamos a ver cómo ha sido diagnosticado esto en esta revisión, ¿sí? Y los microorganismos aerobios, más frecuentemente aislados, son los que tienen que ver con neumonía nosocomial, ¿sí? Mientras que los patógenos o los microorganismos anaerobios generalmente tienen más que ver con la neumonía comunitaria, ¿sí? Estamos hablando del Peptostreptococcus lejos, ¿verdad? Como una de las más frecuentes tradicionalmente en aislamientos. Ahora, esta enfermedad tiene que tener factores de riesgo, ¿sí? Los abscesos pulmonares nosotros lo podríamos dividir en abscesos primarios y en abscesos secundarios, ¿sí? Primarios es en donde la misma infección va a provocar la lesión cavitada. Secundarios es cuando la enfermedad pulmonar, perdón, el paciente tiene una enfermedad pulmonar estructural que ya conlleva posiblemente la aparición de lesiones cavitadas. Aún así, cuando uno evalúa pacientes con abscesos, la gran mayoría son abscesos primarios. Dentro de los abscesos primarios, los factores de riesgo más frecuentes lo podemos dividir en dos. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad pulmonar estructural, como la EPOC o las bronquiectasias, en estos casos muy probablemente los gérmenes no tengan relación con gérmenes anaerobios, y aquellos pacientes en donde hay riesgo de aspiración, en donde muy probablemente la fisiopatología de aspiración de microorganismos orofaringios sí tengan relación con la ocurrencia de la enfermedad, y aquí tenemos abuso de alcohol, uso de sedantes, trastornos neurológicos o alteración a nivel de conciencia. ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que buscar cuando tengamos un paciente con absceso pulmonar. ¿Sí? Tradicionalmente siempre lo que nos dicen es que el paciente tenga un deterioro de conciencia, ¿verdad? Que convulsione o que haya tomado tanto, que se quede dormido y se aspire. Eso generalmente representa un poco menos del 20%. ¿Sí? Tenemos que buscar un poco más, siendo, disculpe, okay, siendo que lo más frecuente
es que el paciente tenga una boca séptica, ¿sí? Todo paciente con acceso pulmonar deberíamos hacerlo evaluar por odontología. Otros, hay otros factores, alcoholismo, diabetes, factores que también tenemos que tener en cuenta. Ahora, no se olviden ustedes que pueden haber pacientes que tengan todos los factores a la vez, ¿ok? Como que puede haber un grupo de pacientes que no tengan ninguno, ¿sí? Pero tradicionalmente el que nos han dicho, que es acá deterioro de conciencia, que explica la aspiración, generalmente no es lo más frecuente, ¿sí? Lo más frecuente es que el paciente tenga una boca con una mala higiene oral. Ahora, ¿por qué es importante hablar de acceso pulmonar? Porque tiene una alta morbilidad, tiene una muy alta mortalidad y se asocia con una hospitalización prolongada y con un tratamiento antibiótico de larga duración, ¿sí? Y eso que está ahí viene más que nada de opiniones de expertos. ¿Por qué? Porque la evidencia que guía el manejo óptimo de un absceso pulmonar hasta el momento sigue siendo limitada. ¿Qué tan limitado es? A ver, veamos. Esto es una publicación, ¿sí? Que nos muestra cuánto de cada patología infecciosa pulmonar se encuentra en el PANMED, no neumonía, ¿ok? Neumonía definitivamente es la más frecuente, pero no neumonía. Si ustedes se dan cuenta, aquí están los cuantos artículos hay y los años desde 1973 hasta el año 2022. Si ustedes se dan cuenta, tuberculosis ha incrementado en más del 100%, las micobacterias atípicas, las publicaciones han incrementado casi un 20%. Bronquiectasia en los últimos años, ha tenido un incremento de, híjole, se me fue el puntero, ha tenido un incremento, se me fue el puntero otra vez, ya, ha tenido un incremento de más del 12%, más del 10% de publicaciones, y absceso pulmonar solamente entre el año 1973 y el 2022, casi 50 años, solamente las publicaciones se han incrementado en un 1%, ¿sí? Es decir, en casi nada. Y lo otro que es bien interesante en acceso pulmonar es que casi todas las publicaciones de los últimos 5 años, a excepción de un par de revisiones sistemáticas que también lo vamos a conversar, casi todas las publicaciones en los últimos 5 años tienen que ver con reporte de casos, ¿no? Entonces, en absceso pulmonar sí tenemos una gran limitación en lo que respecta a tratamiento. Muy bien, ¿cuál es el cuadro clínico? Lo que se acepta es que más del 80% de los pacientes van a tener tos con expectoración. Algunos de ellos van a mencionar inclusive que la expectoración no solo es mucopurulenta, sino es de mal olor. Más de la mitad de los pacientes van a tener malestar general y fiebre. Y la hemoptisis es algo muy raro, ¿sí? Dos puntos que quiero mencionar. Todos estos síntomas que les estoy conversando es más frecuente que ocurra en adultos, especialmente en adultos mayores de 50 años y especialmente si son hombres. Y un dato interesante cuando uno revisa la literatura es que en pacientes jóvenes es más frecuente que ocurra en mujeres y más frecuentemente es asociado al uso del cigarrillo electrónico o vapeo. ¿Sí? Un dato también para tener en cuenta como uno de los problemas, uno más de los problemas que nos da el vapeo desde el punto de vista neumológico respiratorio. ¿Sí? Este trabajo o estos síntomas que les he traído aquí es algo que sale publicado en ese artículo que le digo bastante antiguito de hace unos 15 años. ¿Sí? Aquí se menciona que lo más frecuente sigue siendo la tos, ¿sí? Pero más es una tos seca, con dolor torácico, fiebre siempre más de la mitad de los casos, y el esputo purulento no es algo frecuente, se presenta en la mitad de los pacientes. Algo que llama la atención de este dato es que menciona que la hemoptisis está en un 23%. El dato anterior que yo le he dado son datos de metaanálisis que menciona que la hemoptisis está en un aproximadamente 4 o 5%. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un absceso pulmonar? Bien, primero que
hasta ahorita nuestro mejor gol estándar para el diagnóstico del absceso pulmonar es una tomografía de tórax con contraste, ¿ok? Si yo estoy pensando absceso o empiema, ¿sí? Las dos complicaciones de neumonía, tengo que solicitar una tomografía de tórax con contraste. Hay algunos estudios últimos que le dan un valor agregado a la ecografía torácica, por cuanto la ecografía torácica tiene una mayor sensibilidad que la radiografía de tórax. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la radiografía de tórax generalmente no nos permite diferenciar en algunos casos si el paciente tiene una complicación por absceso pulmonar o tiene una complicación por empiema, ¿sí? En algunos casos. Eso es algo que sí nos permite la ecografía. Pero nuevamente, si estamos pensando en absceso pulmonar o en empiema, que son las dos complicaciones de neumonía, lo que tenemos que solicitar es una tomografía de tórax con contraste. La microbiología ocurre en menos del 50% de los casos, o sea, el diagnóstico microbiológico. ¿Por qué? Porque tradicionalmente no existen cultivos adecuados para gérmenes anaerobios, ¿sí? Aún así, la microbiología solamente se ha podido descifrar en menos del 50% de los casos. Una publicación reciente, al final tengo toda la bibliografía que se ha utilizado, nos menciona que mediante una técnica de reacción de cadena de polimerasa cuantitativa y secuenciación de nueva generación, lo que se denomina NGS, ¿sí? Que yo creo que es el futuro de la microbiología o de los procesos infecciosos en general, en todas las carreras, pero en particular en neumología. Este va a ser el futuro, ¿sí? De cómo vamos a diagnosticar mediante biología molecular los gérmenes. Ha podido determinar que existe una asociación entre gérmenes de la cavidad oral y los gérmenes hallados en la región o en la zona del acceso pulmonar mediante punción, que lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Entonces es importante nuevamente ese factor de la higiene oral o de la sepsis oral, sepsis bucal, como un factor de riesgo muy importante para la ocurrencia de esta enfermedad. Bien, y esto es un absceso pulmonar en una tomografía, como ustedes ven, con contraste, ¿sí? Este tiene contraste, y aquí ustedes ven la lesión, la cavidad, ¿sí? Con el nivel. ¿Por qué? Porque la pus se va hacia abajo, el paciente está echado, y lo que sube es el aire, ¿sí? Este es el absceso pulmonar, y esto que ven aquí donde está el puntero ahorita es el proceso de consolidación. Nuevamente, aquí ven ustedes que este paciente tiene un derrame pleural también, que es algo que está muy asociado a la ocurrencia de absceso pulmonar, que lo vamos a ver también un poco más adelante como complicaciones del absceso pulmonar. Esto es lo mismo, ese es otro paciente, pero es igual. Vean ustedes la lesión cavitada, los bordes donde está ahorita el puntero, esos son los bordes donde estoy bordeando, son los bordes gruesos, el nivel hidroaéreo y la pus dentro de esta cavidad, ¿sí? Y todo lo demás es el proceso parenquimal neumónico. Nuevamente, este es un diagnóstico con una tomografía. Y este último es simplemente para que vean, ¿sí? Como en una radiografía de tórax, lo que yo veo es una lesión consolidada, exudativa, con algunas zonas aéreas en su interior. Pero cuando se toma la tomografía se evidencia mucho más claro que estas zonas aéreas que corresponden a zonas de pequeñas lesiones de destrucción de parénquima, ¿sí? Necrosis parenquimal en el pulmón, ¿sí? Por eso la tomografía sigue siendo hasta ahorita, es desde hace un buen tiempo ya, el gol estándar de diagnóstico de absceso pulmonar y de empiema también. Ahora, no toda cavidad en el pulmón es un absceso pulmonar. Tenemos una serie de diagnósticos de enfermedades de diagnóstico diferenciales, tanto infecciosas como no infecciosas. Dentro de infecciosas, nosotros podemos hablar de Mycobacterium, ¿sí? De tuberculosis y de los hongos aspergillus como causa de lesión cavitada con absceso en su interior, definiendo absceso pulmonar como aquella lesión secundaria a una infección bacteriana secundaria a una neumonía. Sí, pero también podemos tener causas no infecciosas, embolismo pulmonar, hay que siempre tener en cuenta, vasculitis
y neoplasia, y algunas otras, como secuestro, etcétera, que también pueden confundirnos con un acceso pulmonar, ¿no? Entonces, siempre tenemos que pensar, no olvidar, por favor, neoplasia y no olvidar embolismo pulmonar como causas de lesiones cavitarias pulmonares que nos podrían confundir con el absceso pulmonar. Bien, ¿y cuál es el manejo que nosotros tenemos que tener en un absceso pulmonar? Primero, antibióticos. ¿Sí? Siempre es antibióticos. Y debido a la naturaleza polimicrobiana, lo que se recomienda es antibiótico de amplio espectro. Que nos permita cubrir anaerobios, que va a ocurrir en casi el 80% de los casos, y aerobios, que ocurren en el 10% de los casos. Sin embargo, aquí tenemos un par de grandes problemas. Primero, que no tenemos una evidencia sobre qué antibiótico es el mejor y sobre cuánto debería durar el tratamiento. Y eso es un jalón de oreja para todos los que hacemos investigación. Y en segundo lugar, es que, como ustedes muy bien lo saben, la razón de este curso es que cada vez vamos a tener más resistencia a los antibióticos. ¿Sí? Los gérmenes seres vivos también tratan de defenderse contra la destrucción que nosotros les queremos dar. Ocurre en tuberculosis, ocurre en todas las bacterias. ¿Sí? Ahora, son muy pocos los estudios que puedan comparar esquemas de antibiótico, duración del tratamiento, el rol del drenaje precoz, indicaciones quirúrgicas. Por lo tanto, es un poco difícil tener estrategias basadas en evidencia en esta patología en particular. La evidencia disponible sugiere que una combinación de tratamiento antibiótico y tratamiento invasivo, que lo vamos a ver en un momento, nos puede dar altas tasas de curación clínica, ¿sí? Con perfiles de seguridad aceptable. Sin embargo, nuevamente, las muestras son pequeñas, ninguno ha sido ensayo clínico, son revisiones de caso, hay poblaciones heterogéneas, hay su registro de eventos adversos y hay un predominio de estudios retrospectivos de lo que se hizo, pero no de lo que será. Por lo tanto, nuevamente les digo, no son ensayos clínicos. Así, estamos teniendo un problema en hacer recomendaciones sólidas basadas en evidencia en el manejo de este grupo de pacientes que sufren de absceso pulmonar. Con tratamiento antibiótico, la tasa de curación es alta, pero no es 100%, pero es alta, ¿sí? Y los ECAs disponibles, los ensayos clínicos disponibles, que el último es del año 2008, ¿sí? De hace unos casi 20 años, 18 años, ¿sí? Tienen menos de 20 pacientes por brazos. Entonces son ensayos clínicos no tan grandes, ¿sí? Y los antibióticos más estudiados siempre han sido clindamicina, penicilina, betalactámicos y cefalosporinas, ¿sí? Que son la razón de ser del uso de antibióticos en absceso pulmonar. De ahí que tradicionalmente, si ustedes van a cualquier hospital, el tratamiento antibiótico de un paciente con absceso pulmonar es una cefalosporina, ceftriaxona, con clindamicina, ¿sí? Sin embargo, el último ensayo clínico del año 2008 quiso probar moxifloxacino versus clinda, hubo resultados muy alentadores, ¿no? Un fármaco un poco caro para tratar absceso pulmonar, pero hubo resultados muy, muy alentadores y un tiempo de tratamiento bastante corto que lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Y no hay que olvidar la resistencia antibiótica. Esto que está acá es lo que tradicionalmente hay. Este es un trabajo publicado en México, ¿sí? Un reporte de casi 30 años de experiencia de absceso pulmonar primario, ¿sí? Casi todos los trabajos son de absceso pulmonar primario. Y vean ustedes que el antibiótico más utilizado es amoxiclavulánico. El amoxiclavulánico, disculpen que retroceda, es un beta-lactámico con un inhibidor, ¿verdad? Entonces, es lo más utilizado, seguido de nuestro tradicional ceftriaxona clindamicina, ¿sí? Una clindamicina con una cefalosporina, ¿sí? Y otros antibióticos, incluyendo la combinación con macrólidos o clindamicina sola. Bien, ¿qué cosa es lo que sabemos hasta ahorita? Que clindamicina sola no se debería utilizar, ¿sí? Esto es algo que lo tenemos bien claro. Y lo otro es que clindamicina se está buscando un reemplazo de la clindamicina, porque en otros países el uso prolongado de clindamicina más de 2 semanas, ¿sí? Y nosotros generalmente utilizamos para tratamiento de acceso pulmonar entre 4 y 6 semanas, el uso de más de 6 semanas, de más de 2 semanas, viene acompañado de efectos secundarios propios de la droga. Entonces eso nos lleva a tener
que buscar otro tipo de opciones. ¿Ok? Consideraciones del manejo antibiótico, lo que les decía, el último ensayo clínico, Moxi versus Clinda, fue del año 2008. ¿Sí? El uso de antibióticos en el manejo antibiótico es más de 4 semanas en promedio en casi todos los reportes de casos, en casi todos los estudios realizados. La hospitalización en promedio en este grupo de pacientes es de 2 semanas, y algo que a veces no observamos en los pacientes, porque le damos de alta y pensamos que ahí acaba nuestra función, tiene que ver con la mortalidad al mes, a los 3 meses y a los 12 meses. Y vean ustedes cómo se va creciendo la mortalidad: 3%, 8% y hasta 16%. Casi 1 de cada 5 pacientes con absceso pulmonar que damos de alta del hospital, entre comillas, curado, tiene el riesgo de morir. ¿No? Entonces es una enfermedad con alta probabilidad de mortalidad, y estos pacientes requieren un seguimiento estricto al alta, que generalmente ocurre después de 2 semanas, ¿no? Nuevamente, todo esto que está aquí es básicamente recomendación de expertos. No hay algo así puntual que haya comparado tiempo de tratamiento, etcétera, en abscesos pulmonares. Algo que sí tenemos es un estudio que busca comparar factores de riesgo para ver cuáles son los factores asociados a mayor tiempo de antibiótico y a mortalidad. ¿Sí? Asociados a mayor tiempo de antibiótico tenemos dos: el gran factor de la boca séptica, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen boca séptica suelen usar antibiótico hasta inclusive 2 meses, comparado con un mes con los que no tienen boca séptica. Y lo otro es el deterioro de conciencia, aquellos pacientes que convulsionan o que han tenido un traumatismo encefalocraniano pueden tener hasta 2 meses y un poquito más de antibiótico con respecto al mes que utilizan aquellos que no tienen. ¿Sí? En el resto de factores no se ha podido demostrar mucho mayor riesgo para el tiempo de resolución para que el acceso pulmonar mejore, que ahorita vamos a ver qué significa mejorar. ¿Sí? Entonces, esto que está acá: monoterapia, tabaquismo, alcoholismo, diabetes, drogas, enfermedades, son factores que tienen un impacto, pero que no impactan en el uso de antibiótico y en el tiempo de antibiótico. Algo diferente es mortalidad. ¿Sí? En mortalidad, ¿sí?, lo único que ha demostrado que tiene una asociación con el hecho de que el paciente fallezca son dos cosas: la enfermedad laringológica, es decir, aquel paciente que constantemente es a que se aspira, y la edad de los pacientes. ¿Sí? Los pacientes que tienen absceso y son mayores de 60 años tienen más riesgo de fallecer que aquellos pacientes que son en promedio 50 años, siendo que el absceso pulmonar nuevamente es más frecuente en varones mayores de 50 años. No se olviden el dato de que en mujeres jóvenes está asociado al vapeo, ¿no? Entonces, estos son dos factores: la enfermedad laringológica y la edad son dos factores que tienen que ver con mortalidad, no tanto con el tiempo de antibiótico para que el paciente mejore, sino con mortalidad. Es un grupo que tenemos que tener mucho más cuidado. Tratamiento invasivo. ¿Qué cosa es el tratamiento invasivo? El tratamiento invasivo son dos cosas que lo vamos a ver ahorita, ¿sí?, que tradicionalmente está reservado para aquellos pacientes que tienen un tratamiento antibiótico y son refractarios al tratamiento o tienen una mala evolución clínica o complicaciones. ¿Qué cosa significa una evolución clínica? Que el paciente persista febril, que el paciente persista con leucocitosis, y complicaciones, que significa que la lesión cavitaria persista a pesar del tratamiento antibiótico. Ahorita vamos a ver el tiempo. ¿Qué opciones hay? Dos: drenaje transtorácico percutáneo o cirugía pulmonar. Hay una más, que lo vamos a ver ahorita, sí, que tiene también que ver con drenaje, pero ocurre: el absceso pulmonar tradicionalmente está bien pegado a la pared, por eso lo que se recomienda es un drenaje transtorácico percutáneo, pero algunos abscesos son centrales, ahí la aguja no va a llegar, entonces se recomienda hacer broncoscopía, que lo vamos a ver ahorita. El drenaje percutáneo y la broncoscopía, el drenaje broncoscópico, entrar por broncoscopía y aspirar todo lo que se pueda, ha demostrado que permite la curación clínica hasta en un 70% de los pacientes. En pacientes que estaban yendo mal con antibióticos, van a mejorar hasta un 70% de ellos. Tiene muy baja mortalidad y pocos eventos adversos reportados. ¿Cuáles son las grandes limitaciones? Dos: primero, que no existe una definición clara de cuándo hacer el drenaje.
¿sí? Y el segundo es que probablemente exista un sesgo de publicación. Realmente le decía, casi todo lo que está publicado van bien, porque casi todos son reportes de casos. Entonces solamente se reportan los casos exitosos, ¿verdad? Ese es un pequeño sesgo de publicación que pudiera ser una limitación del drenaje. A eso hay que sumarle que no hay ninguna indicación definida cuándo hacer drenaje y cuándo no. Eso también es un dolor de cabeza. Yo tengo al final una pequeña propuesta, ¿no? Para que ustedes lo vean, ¿no? Pero lo que está pendiente es que futuros estudios detallen bien cuáles son las indicaciones de este drenaje percutáneo o broncoscopía. Eso es el drenaje percutáneo, ¿sí? Aquí está el absceso pulmonar, la imagen del absceso pulmonar, la ven ustedes, una gran cavidad con un nivel hidroaéreo. Aquí ustedes ven, no sé si se llega a ver la imagen, una línea blanquita que está entrando, que se ve más en la zona donde está el nivel aéreo, ¿sí? No sé si lo llegan a ver, justo donde está el puntero, arriba de donde está el puntero. Esa es la sonda de drenaje, de aspiración, y se drena, se aspira, y vean ustedes cómo resuelve la lesión más o menos a la semana de haber hecho el drenaje broncoscópico, ¿sí? Se entra por broncoscopía y se aspira con una sonda que también se coloca en el broncoscopio para poder aspirar, ¿sí? Una sonda de tic-tape. Y este es otro, lo mismo, un drenaje con lo mismo. Miren, aquí se ve con fluoroscopía, cómo viene la sonda, y de ahí sube y está en la zona del absceso y está drenando. ¿Sí? Es un drenaje broncoscópico con catéter. ¿Sí? Es un catéter pigtail, se denomina, y se ingresa por broncoscopía y se empieza a aspirar. Vean ustedes cómo el absceso se va limpiando. Claro, ustedes dirán, la lesión cavitada sigue, sí, la lesión cavitada sigue, pero acá hay un nivel hidroaéreo y en esta segunda ya no hay nivel hidroaéreo, porque la cavidad, entre comillas, está limpia, ¿sí? Esto ya que está ahí es quirúrgico muy probablemente, pero ahorita la cavidad ya está limpia, el paciente ya no está séptico. Y esto es el drenaje percutáneo con catéter. Sí, este que está acá es el catéter que está entrando, se ve en la tomografía cómo entra el catéter, cómo llega a la lesión del absceso y cómo empieza a aspirar. Sí, ese es un drenaje percutáneo con catéter. Todos los casos que les estoy trayendo, las radiografías, todo lo que estoy trayendo son casos, por si acaso, de la institución, ¿sí? Entonces, antibióticos, efectos secundarios, generalmente son leves, aunque el subregistro es frecuente y posiblemente cuando hago un ensayo clínico, los reportes a veces se reportan más y pueden ser hasta 55%, pero generalmente son leves. El tratamiento invasivo también tiene complicaciones, lo que se ha descrito es neumotoras, empiema, fístulas, pero con el tiempo cada vez se han reportado menos tasas de efectos secundarios y nuevamente, lo que le decía hace un momento, para fijar la idea, en 5 de 21 estudios no se reportó ningún efecto adverso, ¿no? Algo que llama la atención porque aunque sea debería haber habido uno, pero normalmente les digo que la tendencia del sesgo de publicación se publica solamente lo positivo, ¿no? Es algo que siempre hay que tenerlo en consideración. Complicaciones del absceso pulmonar. La complicación más frecuente, empiema. Hasta 1 de cada 4 pacientes con absceso pulmonar en las imágenes de tórax, tomografía, vamos a encontrar imágenes de empiema. ¿Sí? Y el que no tiene empiema puede tener hasta en un 8% de derrame pleural. Si suman 8 y 25, estamos hablando que más del 30% de los pacientes, 1 de cada 3 pacientes que tiene absceso pulmonar, va a tener en los estudios de imágenes derrame pleural, ya sea simple o derrame pleural infectado con empiema. El empiema, ¿por qué ocurre? Ocurre por 2 mecanismos, por continuidad o por fístula broncopleural, siendo que la fístula broncopleural es la causa más frecuente. ¿Qué significa fístula broncopleural? Que ese absceso pulmonar, así como se ha roto para afuera y el paciente expectora, también se rompe para adentro y el paciente, y esa pus se va al espacio pleural. Otras complicaciones a tener en cuenta son sepsis y metástasis sépticas, que generalmente la vamos a ver más frecuentemente en pacientes que no tienen gérmenes anaerobios, es decir, cuando un paciente tiene un germen aeróbico, estreptococo, estafilococo, cualquier otro, es más probable que haga metástasis séptica. ¿Qué significa metástasis séptica? Que el germen viaja por vía hematógena por la sangre hacia otras zonas del pulmón o por fuera del pulmón, pudiendo llegar inclusive a pleura o algún otro sitio más adelante, ¿no? Algo también para tener en cuenta.
Y esto que está acá es un pequeño aporte, está publicado en una revista que no está indexada, pero es la revista de la Sociedad Peruana de Neumología. En el año 2007 fue una publicación que hicimos en el Hospital 2 de Mayo, y yo soy uno de los autores principales, y tuvimos en un año y medio de evaluación 22 casos de abscesos, o sea, no es una entidad infrecuente, es más frecuente de lo que uno cree, por lo menos un caso al mes, dos casos casi al mes. Lo más frecuente es hombres, nuevamente, eso es lo que dice la literatura, está de acuerdo con lo que nosotros encontramos. Síntomas principales, malestar general y fiebre, todos los casos, y tos con expectoración con mal olor en 80% de los casos. La afectación generalmente fue en el pulmón derecho, eso tiene una explicación anatómica, y generalmente en el lóbulo superior derecho, ¿sí? Entonces, casi todos estos pacientes lo que tuvieron fue aspiración. Factores de riesgo, estado etílico y estado convulsivo, en el más frecuente. Nosotros no hicimos, porque en el hospital no se solía hacer en ese momento evaluación dental a los pacientes con acceso pulmonar, así que no supimos si tenían boca séptica. Esa es una limitación del estudio. Y algo interesante es que solo se pudo aislar un germen en todos los 22 casos, y ese paciente en el que se aisló el germen era un paciente con VIH-Sida sin carga, ¿no? Entonces, algo interesante también para tener en cuenta, pero hoy por hoy, con la biología molecular y con los nuevos métodos de aislamiento y de cultivos automatizados, la microbiología es más frecuente que no se pueda aislar. Este es un resumen de manejo, es un resumen propio, ¿sí?, de las recomendaciones que he podido resumir después de haber hecho las lecturas del caso, ¿no? Si el paciente recibe, o sea, siempre empezar con antibióticos. ¿Qué antibiótico? Nuevamente, cefalosporina y clindamicina, o clindamicina sola, aunque ya no se recomienda, ¿sí? También puede ser amoxiclavulánico, si tuviéramos endovenoso en el país, pudiéramos utilizar, y de acuerdo al último estudio, se puede usar también moxifloxacino de 7 a 10 días. Si hay mejoría clínica, el paciente ya no tiene fiebre, el paciente ya no tiene DIN, el paciente ya no usa oxígeno, la leucocitosis ha mejorado, y mejoría radiológica es I en las dos, el paciente, el absceso ha disminuido de volumen o se está empezando a limpiar, continuar antibióticos. Lo que nadie sabe es cuánto tiempo. Tradicionalmente, un mes, mes y medio. Si no hay mejoría, se proponen 3 opciones: broncoscopía y o catéter pleural. Ese líquido que se saque, esa pus que se saque, tiene que ir a un nuevo cultivo, y con el nuevo cultivo, y solo con el nuevo cultivo, valorar un cambio de antibiótico. Y se cambia el antibiótico, nuevamente esperar 7 a 10 días, y si no hay mejoría, el paciente tiene que ir a sala de operaciones para que el cirujano haga, debride o saque esa lesión cavitada que está abscedada para provocar la limpieza correspondiente. Y entonces, algo que se ha visto en los estudios, me olvidé de comentar, es que si yo realizo broncoscopía o hago catéter pleural, es decir, hago la aspiración por catéter transtorácico, generalmente, lo mencioné, hasta un 70% de esos pacientes van a mejorar sin necesidad de continuar con nuevos antibióticos o sin necesidad de cambiar antibióticos, ¿no? Generalmente con esto, aspiración de las secreciones o retirar la secreción de la lesión cavitada hace que el paciente tenga una mejoría clínica radiológica, ¿no? Entonces es algo que también nosotros como neumólogos deberíamos tratar de buscar, aunque generalmente la mayoría de pacientes que reciben antibiótico y acceso pulmonar, la gran mayoría está aquí, en mejoría clínica radiológica, hoy por hoy, gracias a los fármacos que tenemos. ¿Sí? Conclusiones: el tratamiento antibiótico es eficaz, aunque no tenemos una evidencia clara de cuánto tiempo dar. Algunos pacientes requieren intervención invasiva, aunque esa intervención invasiva tiene resultados favorables, todavía no tiene una indicación clara de cuándo hacer la intervención invasiva, lamentablemente. Ambas estrategias, antibiótico e intervención invasiva, tienen baja tasa de eventos adversos reportados, y algo muy importante es que urge realizar ensayos clínicos aleatorios amplios con una buena cantidad de población de muestra y de alta calidad para poder tomar decisiones clínicas y terapéuticas adecuadas. Nuevamente repito, hoy por hoy lo que sabemos de acceso pulmonar
tiene que ver más con recomendación de expertos antes que con estudios basados en evidencia. Bien, estos son todas las revisiones que he traído. Si ustedes se dan cuenta, casi todas son de los últimos 5 años, ¿sí? Y son revisiones que lo que han buscado es tratar de resumir, revisar, no haga la redundancia, absceso pulmonar, aunque todos concluyen en lo mismo, ¿no? Es bien difícil poder tener una evidencia clara cuando la evidencia en sí no está clara porque no hay ensayos clínicos con respecto al uso antibiótico en esta patología. No sé si que tienen alguna pregunta de mi parte. Muchísimas gracias. Creo que estoy en la hora y estaré atento a alguna duda si es que hay. Muchas gracias.